Hola a todos, bienvenidos al seminario virtual Cómo medir los impactos del aumento en la asignación de superficie en las tiendas de autoservicio. Mi nombre es César Favero, soy el gerente de relaciones con la industria de la National Mango Board y yo soy el moderador para este seminario virtual. Me gustaría en este momento presentar la ponente del día de hoy, Kara Ammon, que es vicepresidenta senior de Category Partners, que es una empresa de análisis empresarial enfocada en el sector minorista, que nace en el 2008. Se enfoca en impulsar el crecimiento a través de la investigación de mercado, analítica de datos y soluciones de tecnología. Antes de unirse a Category Partners, Cara dedicó 2 décadas a iniciativas de investigación en Beacon Research Solutions y Nielsen's Perishables Group. Durante su carrera, Kara ha trabajado con diferentes clientes del sector de productos perecederos, enfocándose en la comprensión de los consumidores y el ambiente de minoristas para crear estrategias para impulsar el crecimiento. Ha realizado diferentes proyectos de investigación con diferentes organizaciones. Su experiencia incluye grupos de enfoque, investigaciones indicadas y pruebas dentro de las tiendas, análisis de datos de tarjetas de fidelidad y evaluación de promociones y precios. Muchas gracias, Cara, y bienvenida al seminario virtual. Gracias a la National Mango Board por la invitación y gracias a todos ustedes por dedicar este espacio para estar aquí en este seminario virtual. Y vamos a comenzar. Muy bien. En este proyecto, bueno, primero quiero darles un poco de información de contexto sobre la creación o el nacimiento de este proyecto. La National Mango Board quería realizar una prueba para medir la eficacia del aumento en el espacio y los escaparates en las ventas de mangos. Entonces tuvieron la idea de realizar una evaluación con una cadena minorista para hacer una prueba con 3 grupos de prueba con 12 tiendas en cada grupo. El primer grupo sería un grupo con el escaparate de siempre, agregando espacio adicional. El segundo grupo, el grupo B, incluyó un exhibidor de punta de góndola y el grupo 6 incluía un escaparate secundario en algún otro lugar de la sección de productos agroalimentarios. Pero esos 3 grupos específicos fueron comparados y nosotros agregamos además un grupo de testigo para poder hacer la comparación. La idea era aplicar esta prueba durante la temporada pico, durante el verano. Se realizó desde el 4 de mayo hasta el 23 de agosto y para poder evaluar la prueba, medimos el cambio en las ventas en los diferentes grupos de prueba en comparación con el año anterior y en comparación con el grupo de testigo. Entonces vamos a ver el rendimiento en comparación con el grupo de testigo. Lo primero que tuvimos que hacer era identificar una cadena que representó una tarea importante, pero Category Partners analizó mercados en todo el país. Y para hacerlo, nosotros utilizamos los datos de Nielsen, la empresa Nielsen, para analizar los mercados en todo el país con base en su índice de desarrollo de categoría o CDI, que mide el porcentaje de ventas para una categoría en un mercado específico en comparación con el porcentaje de la población de Estados Unidos en el mismo mercado. Ese índice identifica mercados con mayores ventas o menores ventas que lo promedio para un producto y puede también indicar buenos mercados para actividades de comercialización. Entonces analizamos ese índice de mercados en diferentes áreas del país y trabajamos con la National Mango Board para identificar los mercados más importantes
con base en su índice de desarrollo de categoría. Una vez seleccionados los mercados, pensamos en analizar las cadenas presentes en esos mercados. Entonces nosotros creamos una lista de los minoristas y luego trabajamos con el equipo de minoristas, el sector de minoristas de la National Mango Board para acercarnos a los minoristas, a las cadenas, para determinar si estarían dispuestos a participar y si serían buenos candidatos. Entonces identificamos una cadena de tiendas de autoservicio y realmente nos funcionó bastante bien porque este minorista tenía un índice bastante bajo de desarrollo de categoría, porque eso significa que hay mucho potencial para hacer crecer las ventas. Entonces elegimos ese minorista, esa cadena, y para darles un poco más de información sobre el minorista con el que trabajamos, cuenta con 216 sucursales en 5 estados y si ustedes pueden ver aquí en la lámina, pueden ver los datos de ventas para el año anterior. Entonces, estos datos, como mencioné, nosotros recopilamos estos datos antes de la prueba que aplicamos en mayo. Entonces, estos datos son del año anterior y representan ventas del año anterior, pero les da una idea de la importancia de la cadena. En ese momento tenían un poco más de $2 millones en ventas de mangos con un volumen de casi 1 millón de unidades y un precio promedio de $2.27 por mango. Entonces, ahora vamos a hablar de los diferentes grupos de prueba. Como mencioné, el primer grupo, grupo A, pues en este grupo a las tiendas se les pidió agregar aproximadamente un 50% al espacio dedicado a la venta de mangos. El espacio que ya tenían variaba, pero la idea era agregar un 50% más de pies cuadrados. Los pies cuadrados varían un poco entre las diferentes tiendas. Como ustedes saben, las tiendas son de diferentes tamaños, incluso dentro de una cadena y con base en lo que tenían y podían ofrecer. Algunos tenían un poco más de 50%, algunas otras tiendas un poco menos, pero la idea era crear un escaparate más grande de lo que tenían, sin ningún escaparate secundario, incluso si tenían una promoción o alguna función, no colocaban escaparates secundarios. Y durante ese periodo, durante las primeras 4 o 5 semanas, realizaron una promoción de 10 por 10 en esta tienda específica de esta cadena, incluyendo el mango, pero no colocaron el mango junto a las otras frutas de promoción. Fueron 11 tiendas que participaron, entonces utilizamos las 11 tiendas para la prueba. Y eso me hace pensar en otro dato que quiero compartir. Tal vez podría parecer que 12 tiendas y 16 semanas parece mucho, pero en realidad no lo es, porque inevitablemente tenemos una tienda que realmente no cumple al 100% con lo pedido y posiblemente pues las excluimos de la tienda. Una de las tiendas del grupo A fue excluida de la prueba porque realmente no cumplió con los parámetros. También respecto al tiempo, muchas veces hay promociones de mangos, de otras frutas, hay días feriados y otros elementos que pueden tener un impacto en las ventas. Entonces, queremos siempre utilizar un periodo más largo y un número importante de tiendas para poder tener un promedio y compensar por las tiendas que no cumplen. Y así si tenemos que excluir una tienda, igual tenemos una buena muestra. En este caso fueron 11 tiendas en el grupo A y típicamente el escaparate principal se ubica en medio del departamento de productos agroalimentarios con los plátanos y otras frutas tropicales.
Y pues es lo que hace típicamente esta cadena con el mango en cuanto a su ubicación con frutas tropicales y plátanos. El grupo B, grupo de prueba B, tenía un exhibidor de punta de góndola cerca del escaparate existente. Nosotros agregamos ese exhibidor en esa mesa o en algún lugar cercano. 6 tiendas participaron en el grupo B y el escaparate principal generalmente se encontraba en medio del departamento de productos agroalimentarios cerca de las frutas tropicales. El exhibidor de punta de góndola a veces incluía otras frutas y en otros casos, como en esta foto, se trataba de mangos exclusivamente. Aquí tenemos un ejemplo de un escaparate secundario típico del grupo B. No había ningún requisito respecto a la cantidad de espacio que se agregó en cuanto a pies cuadrados, pero tenía que tratarse de un exhibidor de punta de góndola en un lugar cercano. Luego tenemos el grupo de prueba C, que igualmente no tenía ningún cambio al escaparate principal, pero agregamos un escaparate secundario a otro lugar dentro del Departamento de Productos Agroalimentarios. Igualmente se incluyeron 6 tiendas en el grupo de prueba C y ese escaparate principal se ubicaba igualmente en medio de la sección con plátanos y otras frutas tropicales y el escaparate secundario generalmente se ubicaba en la parte delantera de la tienda o con frutas de temporada como sandía o fruta de hueso, fruta de verano o con otras promociones. Muchas veces se realizaban promociones de 10 por 10, entonces se incluían con esos productos de promoción o con otros productos de temporada. Y aquí tenemos un ejemplo de un escaparate secundario de este grupo y tienen 5 cestas ahí. Generalmente se trataban de escaparates secundarios bastante grandes. Y luego tenemos el grupo control o testigo, mejor dicho. Y en este caso, la idea era no aplicar ningún cambio, solo mantener el escaparate existente, incluso durante las promociones de 10 por 10. Y teníamos 12 tiendas en el grupo testigo y esta es una buena representación de los escaparates típicos existentes en el grupo de control, con 2 cestas de mangos, con otras frutas tropicales. Muy bien, ahora vamos a entrar en los resultados. La parte interesante. Lo primero que analizamos fue el cambio en la categoría del mango durante el periodo de 16 semanas durante el verano en comparación con el mismo periodo durante el año anterior. Y lo que nosotros podemos ver aquí en esta lámina, ustedes pueden ver el cambio en dólares en azul y en rojo el cambio en volumen. Y aquí pueden ver que los grupos B y C, que son los grupos con escaparates secundarios, superaron tanto el grupo A como el grupo de testigo. Entonces lo que vemos aquí primero es el grupo B tuvo el mejor rendimiento, que fue el grupo que utilizaba el exhibidor de punta de góndola, un aumento en dólares de 5% y en volumen del 8%. Bueno, puede parecer un aumento no tan importante. Sin embargo, si pensamos en la comparación con el grupo testigo, realmente es un aumento muy importante. Y quiero agregar que, como muchos de ustedes a lo mejor ya saben, los mangos en general vieron un aumento general en la mayoría de los mercados, pero estamos hablando de un minorista, una cadena específica, y en esa cadena vieron una reducción en general en las ventas, en la venta de mangos. Pero en las tiendas donde aplicamos la prueba,
vieron un aumento en las ventas. Entonces, el grupo B vio un aumento que es muy positivo. El grupo C tuvo un buen rendimiento también, un aumento del 1% en el volumen y una reducción de tan solo el 4% en dólares, que representa una diferencia importante en comparación con el grupo testigo. Incluso si vemos el grupo A, si bien es cierto que demuestra una reducción, pero tuvo un mejor rendimiento en comparación con el grupo de testigo. Es una brecha de 6 puntos en dólares y 7 en volumen. Entonces, aún así, un aumento importante en comparación con el grupo testigo. O mejor dicho, una menor reducción. También en esa foto ustedes pueden ver un escaparate típico del grupo B, para que lo sepan. Entonces, queríamos analizar los resultados de diferentes formas y como ustedes vieron en la lámina anterior, los grupos de prueba con escaparates secundarios tuvieron mejor rendimiento. Entonces nosotros decidimos hacer otro análisis, por ejemplo, un escaparate en comparación con dos. Entonces lo que hicimos aquí fue que combinamos los dos grupos con dos escaparates y nosotros vemos que el agregar un escaparate secundario sí parece ser un factor clave en generar mayores ventas. Entonces, otra vez, analizando el cambio durante el periodo de la prueba en comparación con el año anterior, un escaparate en comparación con dos escaparates, podemos ver que los grupos con los escaparates secundarios tuvieron un aumento de 6% en unidades en comparación con el año anterior y 1% en dólares en comparación con el año anterior. Y eso en comparación, bueno, en volumen, una reducción del 25% para las tiendas con un escaparate y una reducción del 32% en las tiendas testigo. Entonces, incluso con el espacio adicional sí ayudó, pero el agregar un escaparate secundario tuvo un impacto mucho mayor. Si pensamos en la brecha entre dos escaparates en comparación con las tiendas de testigo, estamos hablando de 28 puntos en volumen y 31 puntos en dólares. Entonces, realmente es una diferencia muy importante, muy notable. Entonces, también quiero señalar que la foto aquí representa una tienda en el grupo C. Entonces, ustedes pueden ver que es un escaparate importante, está allí con las sandías de verano y otros melones, y es muy visible y realmente llama la atención cuando el consumidor entra a la tienda. Entonces, es realmente muy eficaz. Otro análisis que hicimos, y a mí me encantan los datos y me gusta analizar los datos de diferentes formas. Y lo que podemos ver aquí, nosotros analizamos las tiendas por la superficie total de las tiendas. Sin importar el grupo, nosotros analizamos los pies cuadrados totales en promedio durante el periodo de prueba y los dividimos en tres grupos: menos de 5 pies cuadrados, 5 a 6 pies cuadrados y medio, y un grupo que tenía más de 6.5 pies cuadrados. Y aquí podemos ver que tiendas con más espacio generaban más ventas. O sea, aquí me refiero al escaparate original más los escaparates adicionales de verlos. Y podemos ver que en comparación con hace un año, las tiendas con los escaparates más grandes, más de 6 pies cuadrados y medio, solo perdieron un 4% en volumen. Y las tiendas con escaparates menores, menos de 5 pies cuadrados, vieron una reducción del 23% en el volumen. Y si comparamos con las tiendas de testigo con un promedio de 3.9 pies cuadrados en todas las tiendas durante todo el periodo, vieron una reducción del 32% en volumen, 33% en dólares.
Entonces es una diferencia realmente notoria. Entonces, también si vemos los datos para dólares, una reducción del 7% en las tiendas con más pies cuadrados y un 26% en las tiendas con más de 5 pies cuadrados. Y igual, con mejores resultados en comparación con las tiendas de testigo. Y aquí tenemos en esta foto un buen ejemplo de promociones de mangos con las otras frutas de promoción, frutas de verano y un escaparate de un buen tamaño. Entonces, definitivamente un éxito ahí. Muy bien. Lo otro que queríamos analizar era el impacto en ventas en dólares por segmento. Este minorista realmente no tenía mucho material de punto de ventas, mucha información sobre variedades, solamente eh, vendían los mangos como mangos verdes o mangos amarillos, sin nombres de variedades. Entonces nosotros usamos las mismas categorías para hacer el análisis. En esta lámina está analizando el cambio en ventas en dólares para mangos verdes y mangos amarillos durante todo el periodo de la prueba. Y nosotros aquí podemos ver que sigue la misma tendencia, la misma curva que vimos para la categoría en general, pero aquí podemos ver que el grupo B y el grupo C tuvieron mejor rendimiento en comparación con el grupo A y definitivamente mucho mejor que el grupo de testigo. Entonces los mangos verdes vieron un aumento del 8% en el grupo B y vieron una reducción del 8% en el grupo C. El mango amarillo vio un aumento del 3% en el grupo C y las ventas se mantuvieron estables en el grupo B. Definitivamente mejor que las tiendas de testigo. El panel A o grupo A vio una reducción, pero no tanto como en las tiendas de testigo. Mucho mejor que las tiendas de testigo. Aquí podemos ver esa diferencia entre el grupo A y el grupo de testigo. 4 puntos para el mango verde y 20 puntos para el mango amarillo. Entonces realmente representa una diferencia importante el contar con ese espacio adicional. Y aquí en esta lámina estamos viendo el cambio en volumen por segmento, básicamente la misma lámina con información que representa el volumen en vez de dólares y realmente es la misma historia, donde vemos los grupos B y C con mucho mejor rendimiento en comparación con el grupo A y el grupo de testigo. Los grupos B y C con los escaparates secundarios es lo que vemos tiene mayor eficacia. En el grupo B vimos un aumento de 13% en volumen para el mango verde, que realmente es una diferencia enorme en comparación con el grupo de testigo. Y en el grupo C hubo un aumento del 4% en las ventas de mango amarillo, que es mucho mejor que el grupo con un solo escaparate o el grupo de testigo. Y pues creo que es importante señalar esa diferencia. Incluso para el grupo A existe esa diferencia de 5 puntos y 25 puntos. 5 puntos para el mango verde y 25 puntos en el caso del mango amarillo. Y con eso lo que quiero decir es que esa reducción del 47% en comparación con el 72%, que es una diferencia muy notable. Y ahora pasando al resumen de los hallazgos, los escaparates secundarios realmente parecen tener un impacto importante. Yo sí pienso que este análisis tuvo mucho éxito en medir la eficacia de superficie o espacio adicional y los escaparates
secundarios en las ventas en la categoría. Y podemos ver claramente que en comparación con el grupo testigo, los escaparates secundarios generan mayores ventas. En comparación con el año anterior, el volumen total de la categoría en las tiendas de testigo vieron una reducción en el 32% y el grupo A con mayor espacio de escaparates tuvo un rendimiento levemente mejor. Sí, un poco mejor, pero no tanto como los grupos B y C con los escaparates secundarios, que vieron un aumento en el volumen de categoría en comparación con el año anterior. El grupo con el exhibidor de punta de góndola vio un aumento del 8%, incluso mejor. Entonces, realmente eso indica que el colocar un escaparate secundario es muy importante y tiene un impacto importante. Lo segundo que vimos aquí, el hallazgo, la lección más importante de este análisis, es que más espacio dedicado al mango parece resultar en mayores ventas dentro de la categoría. Yo creo que es algo que ya sabíamos o habíamos presumido que si podemos motivar a los minoristas a dedicar más espacio al mango, eso generalmente ayuda porque llama la atención del consumidor y realmente puede ayudar. Pero aquí tenemos datos duros, podemos cuantificar ese impacto y realmente vimos un aumento. Nosotros podemos ver que el volumen en las tiendas de testigo que tenían solamente un promedio de 3.9 pies cuadrados durante el periodo de la prueba, vieron una reducción del 32%, que es bastante en realidad. Las tiendas en todos los grupos, en ese grupo de en medio con 5 a 6 pies cuadrados y medio dedicados al mango, vieron una reducción del 15% en el volumen. Entonces estamos hablando de la mitad, una reducción que es solamente la mitad agregando más espacio. Y las tiendas con más de 6 pies y medio tuvieron una reducción de solamente el 4% en el volumen. Entonces es una diferencia muy importante que se marca agregando más espacio. Lo otro que quiero mencionar, la otra lección importante es que es importante lograr ese cumplimiento con los parámetros, porque estamos trabajando con diferentes tiendas, diferentes gerentes en cada tienda que tienen sus ideas sobre lo que quieren hacer en sus tiendas y es difícil realmente lograr su cumplimiento con los parámetros de la prueba. Y nosotros vemos que es algo que nos gustaría implementar siempre. Nos gustaría poder decir que hemos aprendido que agregar un escaparate secundario realmente marca una diferencia o agregar más espacio. Entonces deben hacerlo siempre, pero nosotros sabemos que bien puede ser muy difícil. Entonces la idea aquí es que al recomendar mejores prácticas de ubicación del producto, bien puede tener sentido hacer recomendaciones fáciles de aplicar. De modo que sea lo que puedan hacer en sus tiendas, traten de hacerlo más fácil para ellos. Es como esa proporción 80-20, ¿verdad? Que es lo que más se puede lograr con el menor esfuerzo por parte de ellos. Así que mientras más fácil se la ponen, más probabilidad habrá que cumplan. Y cuando se trata de colocar un escaparate en el extremo del pasillo, estos casos se desempeñaron mejor en algunas tiendas que un escaparate secundario. Y esto, un escaparate en el extremo del pasillo puede ser algo más fácil de implementar para los gerentes. Y eso podría ser la fórmula para tener más éxito con los gerentes, porque eso no parece presentar mucho problema. Sin embargo, el panel con el segundo escaparate se desempeñó mucho mejor que el panel del grupo control y el panel A. Y a raíz de que todos los gerentes y los minoristas y las tiendas son distintos, y para poder persuadirles a que coloquen cualquier escaparate secundario en cualquier tienda,
Eso se debe calificar como un triunfo, porque esto debe posteriormente entonces resultar en mejores ventas. Así que con eso podemos abrir el foro para algunas preguntas. Gracias, Cara. Gracias, Greg Golden. ¿Cómo fueron los precios durante la prueba comparado con el año anterior? ¿Y hubo algún cambio significativo en los calibres del mango? Bueno, los cambios en los precios. Esto es una excelente pregunta y creo que te voy a deber una respuesta porque no quiero citar cifras que no sean las correctas. Si les parece bien, puedo conseguir esa información y se lo puedo hacer llegar a los amigos de la Cámara Nacional del Mango para que la comparta con todos. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Raúl. En su opinión, ¿cómo podemos identificar un punto de saturación donde el espacio de anaquel adicional deja de impulsar las ventas incrementativas? Bueno, eso es una pregunta muy buena también, pero para serle sincera, creo yo que es tanta la competencia para el espacio en el anaquel y es tan difícil obtener ese espacio, más aún en estas épocas, porque ahora tenemos una variedad de manzana nueva que sale cada semana, ¿verdad? Y han estado saliendo muchas variedades nuevas de muchísimos productos. De modo que yo me pregunto si es posible que alguien llegara a ese punto donde el espacio expandido puede llegar a ser demasiado, puede obrar en detrimento del propósito. Lo único que sabemos es que cuando se expande el espacio que se le dedica a nuestra fruta, el desempeño es mejor. Y cuando hablamos de las tiendas con escaparate secundario, eran bastante grandes y el espacio que se les dedicó al mango con el escaparate secundario fue bastante amplio. Así que no sé si podríamos llegar a un punto donde demasiado espacio, podríamos llegar a un punto donde hay demasiado espacio. Siguiente pregunta, ¿puede comentar si el efecto de la expansión del espacio dedicado al mango varía dependiendo del formato de la tienda o de la actividad promocional? Bueno, esa información no se proporcionó. Únicamente pudimos examinar los datos de ventas totales y compararlos con los datos de 2024. Así que no puedo decir con exactitud cómo las ventas afectaron ese rendimiento. Como les dije, sí estaban en esa promoción de 10 por 10, pero no sé si eso se hizo el año anterior, como para decir que las ventas se afectaron a raíz de lo que se hizo. Otra pregunta. ¿Ha notado usted alguna diferencia en el patrón de compra de mango a través de distintos grupos demográficos? ¿Y cómo están impactando las estrategias de expansión de espacio, estas estrategias? Bueno, esta es una pregunta muy buena. Queda claro que el mango es mucho más popular entre ciertos grupos étnicos comparados con otros, así que es una pregunta muy bien planteada. Lo que sí se sabe es que esta cadena minorista, en particular, opera en un área que no tiene muchas de esas tiendas que son frecuentadas por ciertos grupos étnicos que prefieren el mango a diferencia de otros grupos. En este caso, creo que para este minorista el mango operaba en un punto muy bajo
Y eso pudo haber sido un factor, pero tal vez no fue factor tan importante en este panel en particular. Otra pregunta. ¿Cómo vislumbra usted la colocación del mango con otros productos con los que puede haber buen encaje? Bueno, creo yo que eso también es una muy buena pregunta y creo que también es por el motivo por el cual los escaparates secundarios produjeron resultados tan positivos, porque generalmente la fruta se coloca en productos tropicales, pero cuando colocamos el mango a un lado de las frutas de verano con un escaparate secundario, particularmente durante el panel C, que es el que normalmente estaba al frente, a menudo se apareaba con frutas de verano como duraznos y cerezas y otras frutas que realmente atraen a muchos clientes al departamento de productos agroalimentarios. Y eso probablemente genera una gran parte del impacto positivo. Creo que allí tenemos a personas que están buscando fruta de verano y entran al departamento y ven duraznos, qué maravilla, y están pegados al mango que también está posicionado ahí y deciden comprar el mango. La mayor parte de mi trabajo se dedica a la investigación del consumo y realizamos una tonelada de estudios y sabemos que los clientes cuando compran fruta generalmente tiende a ser una compra altamente impulsiva. Las hortalizas, las verduras son generalmente compras planificadas. Pero al colocar el mango a un lado de la fruta de verano, la gente se siente muy entusiasmada porque van a la tienda a comprar duraznos o cerezas, pero al llegar ahí al departamento se topan con el mango que se posicionó ahí, se colocó a un lado de esas frutas de verano. Y hubo casos en los que pues, la gente manifestó mucho entusiasmo por ciertas frutas durante el verano. Así que creo yo que eso es, sin lugar a dudas, un factor muy positivo. ¿Cómo podemos contabilizar el efecto de distintas promociones que se están realizando durante estas pruebas? Bueno, eso es muy difícil de determinar porque esto no solo afecta las ventas de mango, porque tenemos otras frutas competidoras que también están en la venta, que son esas mismas cerezas o duraznos que también pueden estar en promoción y esto le pueden quitar ventas a la categoría de ustedes. ¿Cómo pueden compensar por eso? Es muy difícil. Queda claro que podrían realizar un estudio muy complicado de precios, etcétera, pero esto es algo que siempre va a existir y siempre van a tener que encarar. Y no solo se trata del precio de la fruta de ustedes, sino que del precio de la fruta de los competidores. No solo el precio, sino que cuando se están haciendo las promociones. Y luego a fin de cuentas tenemos el tema de calidad. Sabemos que la gente compra la fruta con los ojos y dicen, uy, el mango se ve muy bonito hoy. O, de igual manera, ¿qué tal si no tienen un aspecto tan atractivo? Pero estos duraznos de acá se ven deliciosos. Así que esto es algo que todas las frutas o todas las categorías de fruta tienen que encarar. Están compitiendo sobre varias bases. Promoción, precio, calidad, etcétera. Y esto es algo que deben considerar. Siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de agregar degustación de mango y analizar si esto puede agregar a la venta del mango? Pues siempre hay mango que se daña, o sea, nunca se vende todo el mango que está disponible. Entonces es posible utilizar este mango antes de que se dañe para incrementar las ventas a través de la degustación. Perdón, no entendí. Existe la posibilidad de agregar degustación de mango y analizar esto. Sí, bueno,
El muestreo, que están preguntando si el muestreo puede dar lugar a un incremento de las ventas. Pues yo me imagino que sí, pero esto es otra cosa que he llegado a saber en mi vida de investigación de consumo. Cuando consultamos a los consumidores qué es lo que serviría para persuadirlos a probar un producto nuevo o comprar algo que no habían comprado, y en particular un producto que tiende a ser un poquito más costoso, la gente dirá pues el muestreo, porque tienen dudas, sienten un poco de escepticismo de comprar algo que tal vez es más costoso y sienten que están tomando un riesgo porque el precio es un poco más alto y no están del todo seguros de lo que será el sabor. Pero hemos visto muchos estudios que dicen que la gente dice que sí, a mí me encantaría probar algo como eso, pero esto tiende a ser un poco más costoso. Creo que sí podría ayudar el tema del muestreo, pero a veces el problema es el costo. Les doy gracias a todos por acompañarnos, a Cara también, gracias.